Bueno, estamos grabando cuando son las 11:19 de la noche, hoy 3 de diciembre. Qué difícil es grabar un podcast con material que sea de valor, porque cuando grabas episodios todos los días, que no es mi caso, ni todas las semanas, que tampoco es mi caso, caes en la trivialidad, en lo banal, que eso es lo que yo no quiero. No caer en eso, y creo que por eso es que me ha costado tener tanta consistencia a lo largo del tiempo. A pesar que siempre estoy subiendo episodios, siempre como que quiero preparar algo especial o tratar de preparar algo que realmente nutra, y hacer eso, bueno, exige un aparato de producción grande. Cuando digo producción no me refiero a las cámaras, sino a un equipo, productores, guionistas, etc. O tomarte tu tiempo y crear un material bueno como John Harris, creo que se llama John Harris. Es un tipo que tiene un canal de YouTube increíble y habla sobre política, geopolítica, y de verdad que el material es de mucha calidad. Pero bueno, de lo que quería hablarles el día de hoy es que hoy lo que ha topado los principales diarios en todo el mundo, o por lo menos todo Occidente, ha sido básicamente, bueno, la ley marcial en Sur Corea y el perdón que se le dio al hijo de Joe Biden. Y como yo quería que este podcast fuera más reflexivo que otra cosa, yo preferiría hablar de lo segundo. ¿Por qué de lo segundo? Les digo por qué. Joe Biden está por retirarse de la presidencia a los 82 años. Es un hombre que tiene 82 años, es un hombre que tiene casi más de medio siglo dedicado a la política, cosa que en lo personal no me gusta, pero sé que eso es una carrera. La carrera política se estudia, se ejerce, es una labor social, pero a mí en particular no me gusta. Digo en lo particular me refiero a que no me gusta que los políticos se dediquen demasiado, que lo ejerzan como una carrera. Yo creo que la política no se debe ejercer como carrera longeva. ¿A quién se le puede dar esa carrera? Bueno, a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, que como usted bien sabe son cargos vitalicios por razones que quizás no vienen al caso. Puse en otro episodio a explicar por qué, que es un tema interesante, por qué los jueces del Tribunal Supremo de Justicia son cargos vitalicios y por qué los otros cargos no lo son. Eso tiene que ver con una balanza de poder y de cómo se dictamina la justicia. Interesante, pero bueno. El punto es que Joe Biden tiene 82 años, se está retirando, y Joe Biden, como padre de familia, tuvo una vida atribulada. Usted seguramente ya sabe que Joe Biden perdió una esposa, perdió una hija, Naomi Biden, hace muchos años en un choque automovilístico. Perdió a su hijo mayor, en el que él le había entregado muchísimas expectativas. O sea, él explica en sus memorias que él esperaba que su hijo Hunter Biden dirigiera el país con ayuda de su hijo mayor, porque él creo que era fiscal de Delaware, algo así. Entonces él tenía como que cierta carga de expectativa en sus hijos. Se nota que es un hombre muy familiar, de hecho. Y su hijo mayor murió de cáncer en el 2015. Entonces, más allá de ser una vida política, ha hecho una vida política relativamente cómoda, porque los políticos, si bien sabemos, viven vidas cómodas. Ha sido una vida bastante atribulada. Su hijo menor, que obviamente es el personaje principal de este episodio y de los medios internacionales en este caso, ¿por qué se le dio el indulto al hijo? Todos sabemos que el hijo es una joya, básicamente. Es una persona que ha estado involucrado. De hecho, había unos cargos en su contra por evasión fiscal y por posesión de armas de fuego. Cuando tú ves de cerca quién es este personaje, sabes que no es necesariamente una buena persona. Esto no es algo subjetivo, esto no es una opinión personal, es real. Tú juzgas a las personas en función de sus actos, y los actos de él no han sido necesariamente buenos. ¿Qué es lo que me lleva al siguiente análisis? La política norteamericana está basada en el virtuosismo. Es la razón por la que el Congreso, por ejemplo, sacó a George Santos hace un par de meses porque mintió en su currículo, dijo que era alguien que no era. Entonces, la política norteamericana está sustentada en el virtuosismo, en los principios, en la moral,
y son ellos los que dictaminan, básicamente promueven leyes, señalan los casos de corrupción, de manera que esto se ha visto como que siempre el político norteamericano tiene que ser una persona correcta. Enterarse de que un presidente estuvo con una prostituta o le pagó a una prostituta para que, etcétera, o sea, esas son cosas que la opinión pública lo señala, a pesar de que uno personalmente, sobre todo uno que viene de un país caribeño los que vinimos de países caribeños como Venezuela, sabemos que nuestra vida es esencialmente el caos y estas cosas no nos hacen tanto ruido, pero aquí en Norteamérica es todo lo contrario. Entonces, dicho esto, el hecho de que Joe Biden haya dicho muchas veces que él no iba a indultar a su hijo, pero al final lo terminó haciendo, cosa que lo convierte en un hipócrita básicamente, está sustentado en el hecho de que yo lo veo en este momento más como político que como un padre. Está dejando la presidencia con 82 años y él no tiene más nada que dejar a nadie. Básicamente lo que le queda de vida es para su familia y básicamente este pudiese ser básicamente el último regalo que le pudo hacer a su familia. De hecho, el New York Times explica de que esto lo hizo porque él sabía que había haber una retaliación por parte de la gestión futura de Trump con estos casos. Porque existe también otro elemento a discutir en este episodio, es la judicialización de la política. Es evidente que Joe Biden está siendo perseguido por estos casos de corrupción o de evasión fiscal y de posesión de armas porque es un protagonista político, porque es carne de cañón para medios de tendencia republicano-conservadora. Y así lo fue efectivamente con los cientos de casos por el cual ha sido procesado el expresidente Donald Trump también. De manera que la judicialización de... Entonces ese es básicamente el problema. Yo en este momento lo veo más bien como un padre que decidió perdonar a su hijo, más que un ejecutivo, más que un presidente. Fíjense en que el indulto fue desde casi 2014. Casualmente porque en el 2014 Hunter Biden fungió como un asesor de una compañía energética en Ucrania cuando su padre todavía era vicepresidente, y esto obviamente es un claro ejemplo de conflicto de intereses. Entonces yo no trato de justificarlo, ojo, no quiero justificarlo, pero no esperaría menos. No esperaría menos porque el expresidente Donald Trump también indultó a su suegro por un caso de evasión fiscal. Entonces como que vemos que es algo tan normal, a pesar de que se ha tratado de que se trata en lo posible que los políticos hagan su trabajo de una forma virtuosa, como digo, y no ha sido así. ¿Qué se puede esperar? Además que también hay una cosa de timing. ¿Por qué? Porque cuando Joe Biden dijo repetidas veces que él no iba a indultar a su hijo, él todavía no sabía que se iba a salir de la carrera presidencial. Y él no sabía, de hecho, que que le terminó dando efectivamente pues el poder del partido a Kamala Harris. Evidentemente, si ganaba el Partido Demócrata en esta nueva gestión 2024, él no necesitaba indultar a su hijo. Pero como no ganó, evidentemente tuvo que hacerlo. Como digo, en el artículo de New York Times explican que más bien lo hizo para protegerlo de esta persecución que posiblemente se iba a llevar a cabo contra su hijo ahorita en la gestión del expresidente Donald Trump. La política. Uno de los episodios anteriores que estuve hablando con Joan me hizo la sugerencia, hablemos de otra cosa que no sea de política. Sobre todo a este nivel tan bajo de la política norteamericana, que no es necesariamente algo que es enaltecedor, que es trascendental, sino que es casi del mundillo de la podredumbre de la política norteamericana. Fíjate que el tema del perdón y el indulto no es nuevo. De hecho, se establecen algunas sugerencias incluso en el Código de Hammurabi, que de hecho fue una de las recopilaciones de códigos más antiguos, datadas de casi 1700 años antes de Cristo, en el que se habla incluso de justicia distributiva. Se habla de ojo por ojo.
De manera que el tema del indulto no es necesariamente nuevo. Hay referencias incluso en este código, el código Hammurabi, y también, de hecho, bueno, saltando el año presente, Caldera indultó a Chávez. O sea, han habido muchas veces en los que altos cargos de presidentes han indultado incluso a gente con crímenes de guerra. Entonces, que un padre no indulte a su hijo, se esperaba. Entonces, un podcast más reflectivo. Espero que este tema te haya invitado a poner esta situación sobre la mesa, más allá de decir, bueno, obviamente fue un hipócrita. Todos saben aquí que cuando yo hablo de en estos podcasts, en estos episodios, saben que yo por lo general no defiendo demasiado la gestión de Joe Biden, pero en este caso yo quiero hablarlo más como padre. Saber que tuvo que lidiar con un hijo con problemas de droga, que no sé si mencioné, no había mencionado. Es que el tipo de verdad se ganó su experiencia porque se casó con la esposa de su hermano después que falleció su hermano de cáncer en el 2015. De manera que de verdad es un personaje que merecerá el indulto de su padre, pero no el indulto colectivo, o sea, el de la opinión pública, porque de verdad que él, después que salió de todo esto y después que incluso salió de esa mesa directiva de esta compañía energética en Ucrania, él se dedicó a hacer cuadros y a venderlos. Y vendía cuadros bastante caros, 25, 45 mil dólares. Se supone que dicen que eso fue, que básicamente lo compran la gente que quiere tener relaciones de poder con el gobierno, y entonces utilizan el puente del hijo como artista para adquirir ese poder, ese acceso. No lo sé. El punto es que como padre yo lo acepto, yo lo puedo tolerar. Hemos llegado al final de este episodio. Gracias por permitirme expresarme de una forma más libre en este episodio y hablar de algo mucho más banal, si me lo permiten. Y espero verlos en una próxima oportunidad. Me puedes dejar aquí abajo en los comentarios si tienes alguna sugerencia, algún tema que podamos abordar. Así que nada, espero verte en una próxima oportunidad, amigo. Gracias.